Bueno, estos son los ejercicios que estábamos viendo en fuerzas. Bien, entonces, ¿qué es lo que aparecen acá? Aparecen más de una fuerza. En este caso tenemos dos fuerzas en el eje horizontal, ¿sí? Y estas van a producir el movimiento de ese bloque de 4 kilos sobre una superficie lisa. Bien, entonces, ¿qué quiere decir que la superficie sea lisa? Que no tiene rozamiento, que ninguna fuerza va a producir una pérdida en el movimiento, una reducción del movimiento. Me preguntan en el ejercicio cuál es la aceleración con que se mueve el bloque de 4 kilogramos. Bien, lo primero que tengo que analizar es el sistema de referencias. Para eso hay que ver cuáles son las fuerzas involucradas y para dónde considero yo que ese bloque se va a terminar moviendo. Tengo una fuerza de 60 newton hacia la derecha, una fuerza de 36 newton hacia la izquierda, entonces considero que el bloque se va a mover hacia la derecha. El sistema de referencias siempre es positivo, siempre acompaña el sentido del movimiento. Por eso pongo positivo hacia la derecha. En estos ejercicios todavía no es necesario el eje vertical porque al no haber rozamiento no necesito la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Pero ya que lo empezamos a ver, lo ponemos bien. Ponemos positivo hacia arriba, ¿sí? Y positivo hacia el sentido del movimiento, en este caso hacia la derecha. Lo siguiente que vamos a plantear es la sumatoria de fuerzas. Esta letra es como una M acostadita, es el símbolo de sumatoria, es una letra griega, sumatoria de fuerzas, ¿sí? Y voy a incorporar las fuerzas que están representadas en el diagrama. Una fuerza de 60 newtons, positiva porque tiene el mismo sentido que la referencia que elegimos, menos una fuerza de 36 newton, negativa porque va justamente contraria al sentido que elegimos como positivo. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de fuerza o fuerza resultante, eso es indistinto, es 60 menos 36. Eso me daría una fuerza resultante de 24 newton. Pero a mí no me están preguntando la fuerza resultante, me están preguntando la aceleración. Por lo tanto, es necesario plantear la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Mi sumatoria de fuerzas o mi fuerza resultante a calcular vale 24 newtons. La masa, la moda de ejercicios 4, como aceleración es lo que tengo que buscar. Eso dividiendo los 4 kilogramos y por lo tanto 24 dividido 4 da 6 y entonces mi aceleración es de 6 metros por segundo cuadrado. En el otro ejercicio que también tenemos para ver, tenemos tres fuerzas. Bien, una fuerza F1, que es lo que ahora me están preguntando, una fuerza F2 de 40 newton y una fuerza F3 de 18 newton. Bien, la consigna dice cuál será la fuerza F1 para que la masa de 9 kilogramos se mueva hacia la derecha, ahí me están indicando cuál va a ser el sentido de la referencia, con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Entonces, yo sé que si el cuerpo se va a mover hacia la derecha, el sistema de referencias va a tener que ser positivo hacia la derecha, porque va a tener que acompañar al movimiento. Y nos acostumbramos a poner, en este caso, positivo hacia arriba, aunque todavía no lo estemos viendo. Bien, una vez que tengo el sistema de referencia, lo siguiente que voy a plantear es la sumatoria de las fuerzas para calcular la fuerza resultante. Entonces tengo una fuerza 1 que es positiva porque acompaña la referencia, una fuerza 2 que también es positiva porque va en sentido de la referencia positiva y una fuerza 3, por eso menos fuerza 3 porque tiene el sentido opuesto a mi F2 menos F3. Lo que hago después es reemplazar por los valores. F1 todavía no la conozco, F2 vale 40, F3 vale 18, negativo, ¿sí? Estas las podemos juntar porque son 40 newtons y 18 newtons, negativo. Así que tranquilamente podemos hacer esa cuenta. Y por lo tanto, mi suma de fuerzas es igual a F1 más 22. 22 que sale de hacer 40 menos 18. Eso por un lado.
Por otro lado, nosotros podríamos plantear la sumatoria de fuerzas de acuerdo a la segunda ley de Newton, o sea, sumatoria de fuerzas o fuerza resultante igual a masa por aceleración. Bien, porque en este gráfico me están dando la masa y también la aceleración del cuerpo. Esos para mí son datos. Masa de 9 kilos por aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Bien, eso me dice que 9 por 3 son 27 newton. La sumatoria de fuerzas que una masa de 9 kilogramos alcance una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado son 27 newton. Entonces, lo que voy a hacer es igualar las dos ecuaciones, F1 más 22 y 27, porque las dos, por dos caminos distintos, son la sumatoria de fuerzas. Una como sumatoria pura y otra por aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces, después de la igualación, F1 más 22 es igual a 27. El 22 pasa restando, ¿sí? Porque está sumando. 27 menos 22 me dice que la fuerza 1 es de 5 newton. Visto esto, vamos a ver el otro ejercicio, que este es nuevo, donde vamos a incorporar el concepto del rozamiento. Bien, entonces, yo acá tengo un bloque de 4 kilogramos que tiene una fuerza 1 que vale 30 newtons, que va hacia la derecha, una fuerza 2 que vale 12 newtons y tengo una fuerza de roce. ¿Por qué yo sé que tengo una fuerza de roce? Porque en el enunciado del problema me dicen cuál es la aceleración del bloque si mu es el coeficiente de rozamiento, es igual a 0,1. Entonces, al haber mu es letra griega, al haber un coeficiente de roce, yo sé que ese ejercicio va a tener una fuerza de roce. Y la fuerza de roce siempre está en oposición al movimiento. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer, como en todo ejercicio, es plantear el sistema de referencias. Yo considero que tengo una fuerza de 30 newton hacia la derecha, una de 12 newton hacia la izquierda y una fuerza de 12 de fuerza de roce que no conozco, ¿sí? Entonces, en función de la fuerza de 30 y la fuerza de 12, yo considero que ese bloque se va a mover hacia la derecha, por eso pongo la fuerza de roce hacia la izquierda, para que vaya contrario al movimiento. ¿Sí? La fuerza de roce se pone generalmente entre el cuerpo y la superficie porque es una fuerza debida al contacto de esos dos cuerpos. Al haber una fuerza de rozamiento, yo ya tengo que trabajar de manera diferente. Bien, lo siguiente que voy a hacer en este ejercicio es presentar lo que se llama diagrama de cuerpo aislado, DCA. Bien, en el diagrama de cuerpo aislado yo saco todas las fuerzas que están en ese diagrama que me dan como presentación, ya sea que las vea, como el caso de F1 y F2, ¿sí? O F de roce que la pusimos nosotros, fuerzas que no veo como la normal y el peso. Bien, en el diagrama de cuerpo aislado tienen que estar todas las fuerzas. Recordamos que la normal es la fuerza que aparece por el contacto de un cuerpo apoyado sobre una superficie y es siempre perpendicular, o sea, con un ángulo de 90 gramos, con respecto a la superficie de apoyo. El peso es la fuerza provocada por acción de la gravedad y es siempre perpendicular al suelo. Bien, entonces tengo la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la fuerza F1 que va hacia la derecha, la fuerza F2 que va hacia la izquierda y la fuerza de roce que va hacia la izquierda. ¿Por qué puse la fuerza de roce hacia la izquierda? Por lo que dijimos recién. Si F1 es mucho más grande que F2, yo considero que este cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Entonces la fuerza de roce va en oposición al movimiento.
Al haber fuerza de rozamiento, yo tengo que calcular antes de hacer la suma de las fuerzas en X que producen el movimiento, la suma de las fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque la ecuación para calcular la fuerza de roce es mu, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal. ¿Sí? Entonces, primero tengo que despejar cuál es el valor de la normal. Entonces, lo que planteo es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿sí? O sea, en el eje vertical. ¿Qué tengo en el eje vertical? La normal, que es positiva, porque dijimos que es para arriba y era positivo, menos el peso. ¿Y por qué lo igualo a 0? Porque en el eje Y no hay movimiento, el cuerpo se está arrastrando por el eje X. Si se arrastra, ni siquiera se despega de la superficie. Entonces, no hay un movimiento en el eje Y. Si no hay movimiento en el eje Y, es 0 la sumatoria de fuerzas porque no hay aceleración. Entonces, la normal es igual al peso. El peso pasa positivo para el otro lado. La ecuación del peso yo la conozco. La ecuación del peso es masa por gravedad. Entonces, de ahí es de donde yo despejo cuánto vale la normal. Si la normal es igual al peso, entonces la normal es igual a masa por gravedad. La masa es de 4 kilogramos para mi ejercicio, la gravedad es de 10 metros por segundo y por lo tanto la normal, la fuerza normal, es de 40 newton. ¿Sí? Entonces recordemos, planteo la sumatoria de fuerzas en Y para poder despejar la normal, que la voy a necesitar para poder calcular la fuerza de C. ¿Sí? Entonces, normal menos peso vale 0 porque no hay movimiento en Y, el cuerpo se arrastraba por X, entonces la normal es igual al peso y entonces la normal vale 40 newton, ¿sí? Masa de 4 por gravedad de 10. Todo eso lo hice para poder calcular fuerza de roce. ¿Cuánto vale la fuerza de roce? Mu, que en este caso vale 0,1 por el valor de la normal, que en este caso era de 40 newton. 0,1 por 40 me dice que la fuerza de rozamiento es de 4 newton. O sea que todo lo que hicimos anteriormente era simplemente para calcular el valor de la fuerza de roce. Porque en este caso no me dan la fuerza de roce completa, sino que me dan el coeficiente de rozamiento. Si me dieran la fuerza de roce completa, me ahorro todo eso. Bien, ¿qué es lo que hago entonces? Planteo la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje del movimiento. ¿Qué tengo entonces en el eje X? La fuerza F1, que es positiva porque va en el sentido de la referencia. La fuerza F2, que es negativa porque va contraria a la referencia. Y la fuerza de rozamiento, que es negativa porque siempre va contraria al movimiento. Bien, una fuerza F1 de 30 menos una fuerza F2 de 12 menos una fuerza de roce que terminamos de despejar recién y valía 4 newtons. 30 menos 12 menos 4 me dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X o la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es de 14 newtons. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Calcular la aceleración. Entonces me queda plantear la segunda ley de Newton para poder calcular la aceleración con la fuerza resultante o con la sumatoria de fuerzas. Entonces, por la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante vale 14 newton. La masa valía 4 kilogramos y la aceleración no la conozco. Paso dividiendo la masa y obtengo entonces que la aceleración de este ejercicio es 14 dividido 4, 3,5. ¿Qué quiere decir eso? Que este bloque de 4 kilogramos por la acción de una fuerza de 30 hacia la derecha y una fuerza de 12 hacia la izquierda, con un rozamiento cuyo coeficiente es de 0,1, consigue una aceleración de 3,5 metros por segundo cuadrado. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Considerar todos los pasos que hay que hacer
porque simplemente aparece el coeficiente de roce. ¿Sí? Eso es nuevo. Al hablar de coeficiente de roce, tengo que calcular la fuerza de roce. Para eso tengo que obligatoriamente plantear la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Por eso, y a diferencia de los ejercicios anteriores, tengo que plantear el diagrama de cuerpo aislado con la normal y el peso. Normal siempre hacia afuera y perpendicular a la superficie de apoyo, peso siempre hacia abajo, perpendicular al suelo. Bien, esa es la diferencia. Normal y peso no siempre son fuerzas opuestas. Son fuerzas opuestas cuando los cuerpos se deslizan por el plano. Bien, la normal siempre está cuando el cuerpo se encuentra apoyado sobre una superficie. La normal no está para los cuerpos que están colgando porque no hay apoyo. O sea, si yo tengo una bolsa tomada de la mano, esa bolsa no tiene normal, ¿sí? Lo que tiene es una fuerza, tensión que hace mi brazo y obviamente un peso hacia abajo. Entonces, en el eje vertical, en este caso tenemos normal porque el cuerpo está apoyado y peso hacia abajo. Siempre el peso perpendicular al piso. Bien, normal siempre perpendicular a la superficie de apoyo. ¿Estamos? Bueno, espero que con esto hayamos entendido un poquito más cómo se resuelven los ejercicios donde hay rozamiento. Muy importante, siempre primero planteo el sentido del movimiento porque la fuerza de roce va a estar siempre en oposición al movimiento.